Bien, decíamos al comenzar, ya está Ramón Santos y Michelle, de que lo más útil para estos tiempos es lo que comenzó a mencionar por áreas el doctor Wilson Pichardo, y es cómo nosotros en el área agropecuaria podíamos lograr lo básico, es decir, primero autoalimentación, es decir, que el país produzca o aumente aquellos productos que consumimos, para luego disminuir la cantidad de divisas que utilizamos en las importaciones. Pero, óigame, decirlo es muy sencillo. Decirlo es una frase de un productor de televisión que no es verdad, que yo nunca he cogido un pico, una pala, ni una azada, ni un tractor, y he ido a romper tierra. El problema es cómo se logra que en el campo eso ocurra. El gobierno. Sí, el gobierno hace una parte. Y lo otro es que hay que comprar esas diferencias. Y hay unas fuerzas aquí que se mueven en esa dirección. Nosotros tenemos un ejemplo de lo que nos pasó con una empresa que durante muchos años nosotros los criticábamos porque ellos vivían creando fortuna importando leche que nosotros no producíamos. Y resulta que esa empresa cogió dinero del que ganó y lo está invirtiendo en el campo aquí, mientras algunos productores de aquí se quieren convertir en importadores de los productos deficitarios. Y eso no es, mire, aquí hasta jugadas electorales. Aquí todo el mundo se acuerda el gran pleito que tuvo el ministro de la presidencia con un productor que peleó primero con el ministro de la presidencia de Leonel y después peleó con el ministro de la presidencia de Danilo, porque él entendía que él es el dueño de áreas y tuvo enfrentamientos muy serios. Y se dice que hasta llegó al extremo de que quería financiar la persecución política de Peralta. Hasta ahí se llegó. Y eso no se dice en ningún programa de televisión, ¿eh? Eso no se dice en ningún programa de televisión en este país. Entonces, eso, como digo, es sencillo decirlo, pero eso que hizo la JAT cuando le pusieron en sus manos una solución, vamos a un concurso para importación, pero entonces ese concurso terminó encareciendo los productos sin querer. Yo quisiera, por ejemplo, que Ramón Santos, el otro día me llama Frank Tejada, bravo con Ramón, porque él pretende, y yo lo voy a invitar para que venga a discutir con Ramón, él tiene una posición con respecto a los molineros, pero no fue Ramón Santos el que inventó que el molinero es indispensable para el productor, como también que cuando hay reunión de molineros, el vehículo más barato es un Mercedes. Eso lo dijo José Israel Cuello aquí hace 20 años. En una reunión de molineros, el vehículo más chiquito y más barato es un Mercedes-Benz. Y de ahí para arriba. Como diciendo, el beneficio señores, es un problema, esto viene desde siempre. Aquí hubo una vez que se quería la cooperativa
Pero yo no sé por qué las cooperativas después se convierten en emporios. Yo quiero que Ramón medio le conteste a ¿cómo se llama? A Fran. Préstame esto. A Fran Tejada. Fran, el lápiz. Y le diga a Fran que él no tiene razón, que nosotros no somos empleados de molinero. Bueno, lo primero es que aquí se quedó una especie de estigma con el tema de los molineros, y aquí, qué bueno que Chicho esté aquí también con nosotros, que conoce bastante el tema del arroz. Porque se llama molinero por unos molinitos que venían antes, que lo vendía Mauro Santos y esa cosa, una cantidad inmensa, porque el cultivo del arroz ha sido importante siempre, incluso cuando se hacía una sola cosecha, que era Toño Brea, ¿verdad? Sí, Toño Brea. De 6 meses. Pero ahí mismo, porque antes de tú llegar, estábamos hablando de alimentos, y dentro de los alimentos hablamos de los rubros que nosotros tenemos que procurar. Y el arroz es uno de los que está resuelto, aparentemente. Pero te dicen, el agua, el molinero, sí, pero vamos a ver. Espérate, el agua, el molinero y las muchas extensiones que se pueden reducir buscando variedades que sean más productivas. Se puede mantener esa producción, pero que se comience a pensar en que ya no son 10 millones, sino 20 bocas que hay ahí al lado. Sí, sí. Sigue. Bueno, entonces, en ese momento, casi el 100%, con excepción de algunas factorías grandes, como en Navarrete estaban los Bisonó, que fueron los primeros que trajeron sistemas de fotocelda aquí para separar el arroz negro, para limpiar el arroz por fotocelda. Por eso, y solo por eso, en el gobierno del 82-86 consiguieron un contrato para procesar arroz importado en cáscara, porque ellos tenían ese sistema y se les fue acumulando ese arroz negro. Traerlo en cáscara y molerlo aquí. Sí, el gobierno autorizó importación en cáscara y molerlo. ¿Eso llegó a pasar aquí? Sí, eso no, porque eso ayuda, deja los subproductos aquí. Aquí siempre había una gran demanda de afrecho, de arroz, para la alimentación de los cerdos, que era el afrecho que se usaba en ese tiempo. Pero a mí me dicen que afrecho y cáscara no es lo mismo. No, son cosas distintas. Y arroz vale también, sí. Entonces ellos tenían un sistema de fotocelda. Bueno, pero el tema es la centralización del tema de molinero. Es por los molinos de arroz, unos molinitos que se vendían antes, que era con lo que se manejaba el arroz. Pero eso pasó de ahí a una industria. Yo fuera molinero y no dejara que me dijeran molinero, sino como ellos son industriales del arroz. El arroz es una industria. El arroz tuvo su atraso y su cosa en su tiempo, cuando el Estado era el único comprador, era un solo comprador, había que venderle al Estado, discutir todos los años el costo de producción y qué precio se le iba a poner. Y aquel plan, creo que del gobierno de Balaguer, de instalarle molino a los productores. Bueno, eso fue. Y yo no veo ningún molino por ahí que de No, porque fíjese lo que pasó. Los molineros es una industria que tiene que ser rentable. ¿Y qué pasa? Los productores de la reforma agraria, cuando Balaguer iba al campo, se reunían y le decían, presidente, un molino. Nosotros necesitamos una factoría. No, ya los molinos, estamos hablando del 86, ya eso es otro evento. Y el presidente le decía, pero hay un ingeniero que lo construye aquí en la zona. Sí, lo tenemos, aquí está. Bueno, en ese ritmo, y preguntaba, ¿y hay una factoría que le estén vendiendo? Sí, fulano le está vendiendo. Porque habían 20 o 30 factorías que estaban quebrando y querían venderla. Pues vayan a buscar el dinero, yo se lo voy a dar para que la compren. ¿Cuánto vale? Y nombraba una comisión de ingenieros, etcétera. Y entonces ahí cogían y le daban a los molineros esa factoría. De esas 28 factorías quedan 2, más o menos. Porque el ser industrial no es ser parcelero, ni ser agricultor. Mira, Chicho Capeto, tú no tenías factoría, tú no tenías factoría. Cuando comencé como molinero y después dejaste eso, pero tenía miles de tareas de tierra, de arroz. Era un gran y se centralizó en ser productor de arroz, y era un productor bueno y técnico que aplicaba técnica. Entonces, ¿qué pasa?
La gente se extraña de que los molineros tengan carros Mercedes-Benz, pero de los dueños de banca tienen carros Mercedes-Benz. Sí, Los industriales, los que fabrican. Pero lo raro que me dijeron era que aunque hay algunos, la mayoría de los molineros no son productores. Es al revés. ¿Por qué es al revés? Sí, son sí. todos productores. Adiós, claro, mire. Fausto Pimentel, arroz pinco. Y el que viene que automatizado. Papote Crespo, ¿qué era? La mayoría de los grandes molineros son grandes productores primero. Y de ahí pasaron, cuando vieron que tenían mucho arroz, entonces ahí se metían a molineros y eso es una actividad empresarial complicada. Y lo demuestra el hecho de que los intentos que se han hecho por otorgarle factorías, regalarle factoría a la gente, aún regalada, quiebran porque lo grande del cosa no es ni siquiera el proceso. Cualquier buen técnico te hace un proceso de tirarte un arroz bonito y que rinda. El problema es colocarlo en el mercado. Ahí es que se fracasan toditos. Pues tú tienes que tener una clientela y fiarlo. Distribuirlo. Distribuirlo. Usted le pregunta a cualquier industrial, ¿cuál es la parte más difícil que tú tienes? Entonces, en ese sentido, nosotros primero estamos a la altura de cualquier país en términos de siembras, de producción, porque tenemos variedades después de los cruzamientos que se hicieron chinos, que dan 2 cosechas y algo al año, promedio, que antes era una sola cosecha. Número 1. Número 2, cuando el arroz se pasó al mercado libre, que se le quitó a Inespre, porque ya Inespre no tenía moral para... La gente no le despachaba un saco de arroz a Inespre cuando hubo la crisis en el 86, de que le quitaron los diferenciales del aceite a Inespre y no tenía dinero para subsidiar el arroz, porque tampoco fue un invento del otro mundo, sino fue que el Inespre tenía que caerse. Y entonces el presidente Balaguer emitió un decreto pasándole el arroz al Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola siempre ha sido una institución con Y credibilidad. estos pasos a veces, Inespre, Banco Agrícola, Inespre, ignoración, ¿por qué eso ha brincado 2 o 3 veces? Eso no ha brincado exactamente. Eso estuvo en Inespre hasta que pasó al Banco Agrícola. Eso de ahí no ha salido. Del Banco Agrícola al año y algo se mandó al mercado libre y se quitó el gobierno eso de sin encima. que nos metamos a criticar, ¿qué fue lo que hizo Michelén que se le criticó y se le persiguió? Bueno, el presidente Jorge Blanco se supone que con su equipo agropecuario, y no creo que haya sido de mala fe, yo que critiqué tanto eso, le estoy confesando, que después de conocer la situación de Jorge Blanco, porque se decía de todo, ¿verdad? Estableció 3 variedades de arroz, 3 precios de arroz, porque el Estado era el monopolio del arroz, como lo era de todo lo demás, que después terminó siendo acorde. Entonces, ¿qué pasa? El Estado había que venderle todo el arroz del país, todo, no había nadie que saliera de ahí. Y el Estado era que lo pasaba al comercio, porque era mercado controlado por el Estado antes del libre comercio. Entonces el Estado decía, no, este arroz vale tanto, este vale tanto. Y en ese momento este vale era tanto. bueno o era en el momento que se En hizo? ese momento tenía claro, en casi todos los países. Y era eso así. evitaba que se dispararan los precios. Evitaba en parte porque la gente nunca estaba conforme. Decía que los inspectores de control de precios transaban con los comerciantes, etcétera. Y vino el tema que se llama la reclasificación y el reciclaje del arroz. ¿Y por qué la gente, por ejemplo, ahí está Capeto, que estaba produciendo lácteos? ¿Por qué se fue del arroz? ¿Por qué se va la gente del arroz? Bueno, por diferentes circunstancias, a veces decide... Usted sabe que a veces la agricultura hasta por cansancio se deja. Eso no es fácil, la gente vive teorizando y se come su arroz muy bonito aquí. Pero antes, usted ve esa máquina que presenta este muchacho que viene aquí. Sí, sí. Nuestro amigo Oliverio Espaillá. Eso es una tecnología ya al máximo nivel que él presenta, pero la mayoría de esas cosas que él presenta existen aquí hace 100 años, más de la mitad. O sea, cuando yo estudiaba agronomía en el año 63, yo iba a La Vega a ver cómo era que se fumigaban con los aviones. Era con aviones, la diferencia era que el avionetica y el dron son casi del mismo tamaño ahora. Entonces, ya había cortadora de arroz. Cuando yo conocí a Chicho Capeto, eso hace en los años 80, ya
Chicho fumigaba con aviones Y teníamos dos y cortadores. tenía 2 cortadoras de arroz para recolectar. Y La, hablábamos con rayos láser. exacto, y se nivelaba con rayos láser. Eso era una finca preciosa que habían en toda La Vega. Entonces, la gente, como no conoce esos detalles, a veces piensa que descubrió América, pero no nadie ha descubierto América. Aquí esto está descubierto. Y se limpiaban los canales con retroexcavadora. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vino la corriente del libre comercio. Esos mercados controlados por el Estado se quitaron porque tenían ese tipo de distorsión. Entonces, Jorge Blanco estableció 3 tipos de arroz en ese gobierno de Michelén, que también se dijo mucho de más. Yo no tuve nada que ver con ese gobierno, ni trabajé nunca. Gracias a Dios no tuve que trabajar en el PRD. Nunca. En esa época. En el PRD de esa época. Pero el arroz que el presidente Jorge Blanco quiso establecer fue 35 centavos la libra para los pobres. Una cosa, ¿qué van? 60 centavos para la clase media y 80 centavos para la clase rica, para Ok. el arroz super selecto. Pon una bola de cristal ahí y dime, ¿qué tú prevés para el arroz el año que viene? Lo mismo de este año. No que va a haber salvo- ninguna. Es decir, que la hoja del calendario que cambie para el 23 no va a cambiar nada de lo que estamos hablando. Puede subir la cantidad. Es casi seguro que La suba. producción Sí. o el precio. No la producción, las dos cosas. Porque Bueno, en el precio el gobierno acaba de dar 1.550 millones para el 2023. Sí. O sea, yo creo que eso va a ahí no hay estabilizar peligro. bastante En el el mercado. arroz hay peligro, un fenómeno natural, un ciclón, un tornado, un periodo de lluvia demasiado prolongado puede modificar eso. Pero déjeme decirle, de acuerdo con la gente que tiene experiencia aquí en el manejo de la política arrocera, lo que más le conviene al país es que le falte un 2 o un 3% de la producción cada año, para que cuando viene la cosecha de primavera, que es la grande, los productores no sufran y los molineros también, porque hay gente que no entiende eso. ¿Por qué? Entonces nosotros estamos a la altura, les decía en principio, de cualquier país en materia de productividad, en materia de tecnología y en materia de desarrollo industrial, porque déjeme decirle, cuando el arroz se pasó al mercado libre podrá haber tenido algunos tropiezos, pero la industria arrocera nacional es una industria sólida. Aquí hay más de 25, 30 marcas de arroz que no la habían antes. Ya la gente tiene marcas. Y entonces eso es un progreso del mercado libre. Bien, vamos a hacer una pausa y venimos con el desayuno navideño de Don Capet.